vestidos de luces, de plácemes, porque nos ha recibido en su oficina del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, la comisionada presidenta del mismo, la doctora Blanca Lilia Ibarra, a quien le agradecemos enormemente esta gran oportunidad para las y los lectores de Tiempo de Derechos. Es verdaderamente un privilegio poder acudir a su conocimiento y a lo que nos tenga que decir de este importantísimo órgano garante de derechos fundamentales en nuestro país. Muchísimas gracias, Presidenta. Es un privilegio para mí poder participar en Tiempo de Derechos, porque además nos marca justamente el momento histórico que vivimos, el momento en que la sociedad merece que se garanticen sus derechos, que se reconozcan, y a través del trabajo que hace el Instituto Nacional de Transparencia buscamos justamente eso, el reconocimiento de derechos de la sociedad. Pues qué bueno que lo menciona, porque sí, efectivamente, la época es de derechos y este instituto surge en una época en donde los derechos son puestos en la palestra. Y a ese respecto me gustaría comenzar preguntándole por qué es que el modelo mexicano se ha convertido en un referente a nivel internacional. El modelo mexicano me refiero a la protección de estos importantísimos derechos, a su garantía, a su tutela adecuada, y de alguna forma el hecho de que México tiene un enorme liderazgo, gracias al Instituto Nacional, en las materias que son de su competencia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo en tan poco tiempo hemos logrado alcanzar estos estándares de alta calidad internacional? Hay que reconocer que en 2 décadas que tenemos en México de contar con leyes de transparencia, el modelo del Instituto Nacional de Transparencia, antes IFAI, ahora INAI, ha ido cobrando mayor presencia y fuerza en distintos países. Por un lado, por el trabajo que realiza al interior de la República Mexicana con los organismos pares en las entidades federativas, encabezando el Sistema Nacional de Transparencia, y por otro lado, a nivel internacional, con un trabajo de comisionadas y comisionados que desde mucho tiempo atrás han venido construyendo esos liderazgos, dando muestras muy claras de que no solamente es el marco normativo algo que distingue a México en materia de reconocimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, sino también en sí el alcance en el trabajo que desarrolla este instituto, que es un órgano autónomo del Estado mexicano, que se integra por comisionadas y comisionados que permiten desarrollar una acción no solamente que coadyuve con la sociedad para que reconozca sus derechos, los ejerza, sino también establezca siempre un diálogo con las autoridades, con los sujetos obligados de los 3 poderes de la Unión, de los 3 órdenes de gobierno, para impulsar lo que viene a ser una agenda de la transparencia y de la protección de datos personales. En ese sentido, el INAI ha trabajado durante muchos años formando parte de redes internacionales. Efectivamente, México, a través del INAI, preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que está integrada por 38 instituciones miembros pertenecientes a 17 países de Iberoamérica. Igualmente, y quiero hacer mención que el año 2021 fue un año de reconocimiento internacional para México, que ha permitido que también en este año México presida la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, que está integrada por 65 organismos garantes del ámbito nacional y local. El INAI es quien encabeza esta conferencia. Y algo también muy importante que me parece que tiene que ver con los principios de la protección de los datos personales, que es un derecho también que tutela este instituto, es que encabeza el máximo foro, la principal red a nivel mundial en materia de protección de datos personales, que es la Asamblea Global de la Privacidad, con 130 autoridades de todo el mundo que forman parte. México también hoy encabeza entre los países de América Latina otras organizaciones y es vicepresidente del Instituto de la Red para la Integridad, con 14 organismos de 14 países del mundo, donde se fomentan valores que hoy conocemos como integridad, ética en el servicio público y que están ligados naturalmente a la agenda de la transparencia.
Bueno, y no somos muy dados a echarnos porras, Presidenta, pero ¿qué es lo que hemos hecho también en México, lo que han hecho ustedes también, que ha convertido en muy atractivo el modelo de tutela, de protección, de garantía de estos derechos? ¿Por qué el modelo mexicano es un referente y hay tanto reconocimiento internacional? Bueno, creo que el marco normativo que ya he referido, el conjunto de leyes de avanzada con el que cuenta México, no solamente ha sido uno de los principales baluartes que nos permite hoy tener una actuación en favor de la sociedad. Hay que reconocer que para llegar a este momento siempre hubo un diálogo con la sociedad civil, con la academia, con los medios de comunicación, para ir construyendo un organismo sólido que justamente lograra recuperar esta confianza de la sociedad en saber que hay una autonomía, una garantía de una institución del Estado mexicano para reconocer y garantizar los derechos de las personas, derechos que son derechos humanos, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y en sí creo que es muy importante también la conformación que tiene este instituto con áreas técnicas especializadas que permiten no solamente reconocer lo que ya está inscrito en la Constitución como un derecho que debe de estar al alcance de cualquier persona, sino también la forma en que ha ido fortaleciéndose este instituto. El INAI hoy encabeza el Sistema Nacional de Transparencia, que está integrado por los 32 organismos garantes de todo el país, por la Auditoría Superior de la Federación, por el INEGI y desde luego por el Archivo General de la Nación, que consideramos es importante porque se pueden construir a través de estos organismos políticas públicas con enfoque de transparencia y darle seguimiento también a lo que está establecido como obligaciones que tenemos que atender, digamos, y que van por delante el ciudadano, la ciudadana, la sociedad en general, para que pueda tener al alcance no solamente la información que da cuenta del ejercicio de la ruta del dinero, sino que permite también que hoy estén cualquier autoridad bajo el escrutinio público. Entonces ahí coadyuva en un sistema de pesos y contrapesos y permite que el sistema democrático cobre fuerza a partir de la transparencia en el diseño que se da para la creación de este instituto. Digamos que fue la gran noticia y también, en cierto modo, la gran sorpresa de la transición democrática, que hubiera un instituto tan sólido y un sistema nacional también tan sólido de protección de estos derechos, porque, pues, digo, siempre nos imaginábamos la democracia como ir a votar y que se contaran nuestros votos, pero luego resultó que era muy importante tener acceso a la información pública y desde luego también que nuestros datos personales fueran protegidos. Y en ese sentido preguntaría, ¿qué tanto ha influido la conformación, la garantía efectiva de los derechos en sede de este instituto para que tengamos un periodismo de investigación más sólido, que se interese realmente por las causas de mayor impacto social y que finalmente nos haga partícipes, pues, de una realidad que hace 50, 60, 70 años simple y llanamente estaba vedada a la inmensa mayoría de los habitantes del país? Creo que ha sido clave el papel que ha jugado el INAI para coadyuvar en fortalecer el trabajo periodístico. Anteriormente, en este país donde por tantas décadas, por tantos años, vivimos en medio del secretismo, los medios de comunicación han encontrado a través del derecho de acceso a la información una vía ideal para hacerse de información pública documentada y para poder construir las historias que hoy permiten a la sociedad no solamente seguir la ruta del dinero, sino también conocer casos que hoy sabemos que se han dado lamentablemente en este país y con ello la sociedad puede tomar mejores decisiones. Hay que decir que, digamos, el periodismo de investigación hoy encuentra en el derecho a saber la mejor forma de documentar reportajes
de tener la posibilidad de comunicar y compartir a la sociedad mexicana lo que está ocurriendo con nuestras autoridades del ámbito federal, estatal o municipal. Por eso es que consideramos que es muy importante que este derecho se siga defendiendo y que se siga respetando también la autonomía de este organismo constitucional autónomo, porque es en él en el que la sociedad puede encontrar justamente ese soporte que le ayuda a tomar mejores decisiones. Efectivamente, muchos de los casos de corrupción que hoy han trascendido ha sido a partir de un trabajo especializado, documentado, que han llevado a cabo los medios de comunicación. Y hablemos del caso Odebrecht, hablemos del Paso Express, hablemos de muchos otros asuntos que en este país, como la Casa Blanca, como el caso Colosio, en temas que la gente ha estado, digamos, preguntando y ha estado cuestionando qué ha pasado, qué hay detrás de todo ello. El caso de San Fernando, que también el INAI ha procurado y ha impulsado que se conozca la verdad, porque al final el derecho a saber está también y camina de manera paralela con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la verdad. Y de eso se trata, que en una sociedad democrática hoy no solamente se reconozca esto como un derecho humano, sino como una obligación de toda autoridad para poner en una vitrina pública la información que se genera en el día a día y que puede estar sujeta al escrutinio de la sociedad, a la rendición de cuentas permanente. Naturalmente, consideramos que el fin último de estos derechos que tutela el INAI, desde luego, la protección de los datos personales, el respeto por la privacidad de las personas y el derecho a saber son lo que tiene como punto central y como eje de acción este Instituto Nacional de Transparencia, que sirva y que sea de utilidad para la sociedad. Y luego eso es un equilibrio difícil de llegar a él, ¿no? Porque bueno, por un lado está el principio de máxima transparencia, pero también hay que proteger la privacidad. Y creo que en este asunto de la protección de datos personales, tanto en posesión de particulares como en posesión de instancias oficiales, se ha avanzado también muchísimo gracias a la labor del INAI. Es decir, hoy por hoy tenemos una protección que antes era impensable. Si todo el mundo sabía todo de nosotros y tenía los datos a veces más sensibles de nosotros a disposición. Y eso ha cambiado mucho y creo que también esa es una muy buena noticia para el país que a veces no aquilatamos suficientemente, ¿no? O quizás sea una falsa impresión, pero me parece que sí es así. Coincido ampliamente. Hoy no solamente se trata de que podamos, por ejemplo, en la era digital hacer uso de las nuevas tecnologías y de aprovechar, por ejemplo, en tiempos de pandemia, las plataformas digitales, sino de saber que también hay una autoridad que está vigilando que se cuiden esos datos personales, que se atiendan esos principios que están establecidos en la ley. Hay que decir, si me permites, que en México ha ido creciendo, por un lado, el número de solicitudes de información a partir de que se crean estas leyes de transparencia a nivel federal desde el año 2002 a la fecha hay más de 3.300.000 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 2.736.000 han sido en materia de acceso a la información y más de 554.000 han sido en materia de datos personales. Esto refleja un número creciente y el interés que hay de la sociedad de preguntarle al gobierno, pero también de proteger sus datos personales. En el caso de los recursos de revisión que resuelve este instituto, justamente cuando analiza estas controversias que se dan por la inconformidad de que una respuesta no logró satisfacer la inquietud ciudadana, ha llevado a un crecimiento también en el número de recursos de revisión que ha resuelto este instituto. Y daré alguna cifra. Del 2003 a junio de este año, de 2022, se han presentado más de 163.000 recursos de revisión, donde principalmente el instituto ha dado la razón al ciudadano. Hay que destacar que el INAI también se ha caracterizado por cumplir con la ley en apego justamente a lo que esté establecido, analizando caso por caso, pero donde en nuestro porcentaje interno se advierte
que se ha resuelto en favor del ciudadano, es decir, abriendo la información para que esté al alcance de la gente y partiendo del principio de máxima publicidad. En materia de recursos de acceso a la información, hemos resuelto más de 142,000 recursos y tenemos también otros casos importantes en materia de datos personales que todavía es menor, hablamos de 21,000 en estos años, pero donde estamos trabajando muy de cerca justamente con la academia, con los medios de comunicación, con la iniciativa privada, con la sociedad en general, para que estén conscientes de que hoy el derecho a proteger los datos personales también está consagrado en la Constitución y hay un organismo autónomo que tutela ese derecho. Creo que hace un momento hablábamos de cómo desde el Instituto en la Asamblea Global de la Privacidad hemos trabajado en el marco internacional para buscar establecer políticas que permitan no solamente medidas de seguridad para el manejo de datos personales a nivel de México, sino de otros países. Y es que se trata de eso, de regresarle a la sociedad los derechos que le pertenecen. Por un lado, el poder acceder a la información pública, pero al mismo tiempo también de sentirse protegidos en materia de datos personales, de que su privacidad va a estar garantizada por un instituto autónomo como lo es el INAI. Bueno, y entonces el Instituto Nacional, si yo entiendo bien, tiene ciertas facultades para conocer de lo que los ciudadanos, las ciudadanas en las entidades federativas piensen, opinen acerca de la tutela efectiva de sus derechos en sede de los organismos garantes locales, ¿no? Es decir, puede hacer varias cosas al respecto. Efectivamente, qué importante es que cualquier persona que hoy nos esté escuchando sepa que si no queda conforme con la forma en que resolvió el organismo garante local, puede recurrir también al INAI como una segunda instancia para que podamos revisar esa resolución del órgano garante local. Al mismo tiempo, el INAI tiene la facultad de atracción para aquellos recursos de revisión que por distintas circunstancias no puedan ser resueltos o bien tengan un interés especial de la sociedad en general para que sean resueltos por el Instituto Nacional de Transparencia. Creo que estas dimensiones que hoy permite la ley, que el INAI actúe y además dé garantía a los ciudadanos de cualquier parte del país, permite también recuperar esa confianza y esa credibilidad en las instituciones públicas. Se trata de una fórmula de ganar-ganar. Se trata de que, por un lado, la autoridad reconozca que tiene naturalmente la obligación, pero también esté consciente de que a través de una actuación transparente y una rendición de cuentas efectiva va a lograr una mejor gobernabilidad y mayor legitimidad en los actos de gobierno, en la cosa pública, y por otro lado, la sociedad en general se empodere y pueda también tomar mejores decisiones. Es ahí donde se ubica el INAI, que se crea por un núcleo de la sociedad que empuja. Aquí hay que hacer referencia a estas 2 décadas que llevaron a que en el año 2002 justamente se lograra sacar adelante a partir de un movimiento social empujado por periodistas, por organizaciones de la sociedad civil, por académicos, el reconocimiento y la adecuación en la Constitución para que se diera esta creación primero del Instituto Federal de Acceso a la Información y después del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es ahí donde empieza a crearse este movimiento que busca naturalmente vencer resistencias, como ya se ha hecho referencia, pero también reconocer un derecho humano que le pertenece a la sociedad, que es el derecho a saber, el poder preguntar, el poder saber, el poder darle a la sociedad esa herramienta de conocimiento para que pueda tomar mejores decisiones. Y ahí es donde el INAI ha impulsado distintos programas, no solamente de socialización del derecho a saber, sino también de sensibilización de derechos. El INAI cuenta con una plataforma nacional de transparencia
transparencia, que es una herramienta extraordinaria que permite no solamente desde cualquier rincón del país hacer solicitudes, presentar recursos de revisión, sino encontrar una serie de informaciones de cualquier entidad o cualquier autoridad del ámbito local o federal, y al mismo tiempo tener a su alcance esta información para que pueda darle utilidad y mayor bienestar en su vida cotidiana. Contamos también con un centro de atención a la sociedad que permite que la gente pueda llamar y recibir la orientación necesaria cuando tienen necesidad, digamos, de darle seguimiento a algún recurso de revisión o presentar alguna solicitud de información. Contamos también con una serie de programas que hemos buscado acercar al ciudadano a este derecho. A partir de un convenio con el Senado de la República, hemos sacado adelante hasta ahora 19 ediciones del programa Derecho a Saber, un espacio que en un medio público nos permite también explicarle a las personas de qué sirve tener información pública y qué es lo que estamos haciendo para acercar esa información para la utilidad de las personas. Entonces, empujamos también temas de la agenda de gobierno abierto. Se trata de que busquemos encontrar mecanismos que faciliten a partir de una política pública con enfoque de gobierno abierto, de datos abiertos, con enfoque justamente de poner a disposición de la gente de manera proactiva información que les sea de interés. Así, ahora en esta crisis sanitaria, el INAI ha trabajado también con temas específicos sobre la pandemia. Se han abierto distintos micrositios que al alcance de la gente en nuestra sitio de web, digamos, pueden encontrar información de utilidad donde hemos concentrado no solamente identificando aquella información que resulta de mayor interés, sino también solicitudes de información, las conferencias de prensa que se construyeron a partir del inicio de esta crisis sanitaria, y hemos buscado cómo en diferentes plataformas podamos dar a conocer el trabajo que hace el instituto, las posibilidades que la sociedad tiene para allegarse de información pública y con ello abrir otros derechos. El derecho a saber es un derecho llave que permite acceder a la salud, a la vivienda, a la educación, porque es la forma en que empoderamos a la sociedad. Por eso yo quisiera insistir en que el INAI es un organismo que le pertenece a la sociedad y es una institución que permite facilitar también los trámites y también inhibir los actos de corrupción. En la medida en que haya más transparencia, que es la regla de la democracia, también tendremos gobiernos más efectivos que cumplan con sus acciones, que den la cara a la sociedad y que tengan un impacto en un mayor bienestar de la población. Pues ahora sí que más claro, más transparente, ni el agua. Muy estimada y admirada comisionada presidenta. Creo que tiene toda la lógica del mundo. Hace 50 años don Daniel Cosío Villegas decía es que las cosas públicas tienen que ser realmente públicas en nuestro país. Y pues queremos felicitar al instituto por esta labor. A mí me queda muy claro que cada vez hay más conciencia en nuestro país acerca de la importancia tanto del acceso a la información pública, la transparencia, como de la protección de la privacidad. Y esto se ha hecho gracias a una labor constante, sin prisas, pero tampoco con pausas, en el seno de este organismo y de todo el Sistema Nacional de Transparencia. Así es que le agradecemos muchísimo esta enorme oportunidad de acercarnos desde el punto de vista de los derechos a la labor que ustedes desempeñan, y también le agradecemos mucho que nos haya conseguido el privilegio de ver y de acercarnos a la importancia que tiene la garantía efectiva de estas prerrogativas fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, y sin duda es tiempo de derechos y el INAI es un aliado, desde luego, en todas las instancias y mecanismos de difusión que, como este espacio, permiten a la sociedad en general conocer cómo ejercer sus derechos y con ello construir una sociedad más democrática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y tómenos también como aliados, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.